Saludos desde Jerusalén. Estoy aquí delante de la ciudad santa y quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones porque acaba de comenzar el conflicto armado en Ucrania y esto obviamente pues nos puede dar mucho temor porque sabemos cómo inicia y cuándo inicia una guerra, pero nunca podemos saber cómo va a terminar, hacia dónde va a ir, en qué va a derivar. Entonces ciertamente esto es algo que nos causa temor. Yo hoy quisiera precisamente hablar del tema de la guerra, pero no como un análisis geopolítico, sino más bien, como me corresponde, un análisis desde la fe. Y mi intención no es de ninguna manera el infundir miedo, sino infundir sí temor de Dios y profundidad de pensamiento. Entonces, en primer lugar, quisiera mencionar que este lugar donde estoy es el lugar desde donde Jesús contempló Jerusalén y lloró porque iba a ser destruida. Dice así el Evangelio de San Lucas: cuando Jesús se acercó a Jerusalén, al ver la ciudad en este lugar, desde este mirador, en el Monte de los Olivos, Jesús lloró sobre ella y dijo estas palabras, y esto es lo que me parece importante. Le dijo a Jerusalén llorando: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti donde te rodearán de trincheras tus enemigos, te cercarán y te estrecharán por todas partes, te derribarán a tierra a ti y a tus hijos dentro de ti, y no quedará piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visita. Jesús llora en este lugar previendo la destrucción de Jerusalén, previendo la guerra. Y también esto entra en una historia de profetas en Israel que hicieron lo mismo. Pensemos en el profeta Amós, en el profeta Jeremías, e incluso en la historia del profeta Jonás, en el caso de los paganos, que anunciaban una destrucción porque el pueblo no había seguido los mandamientos de Dios, porque el pueblo se había alejado de Dios y no había conocido lo que conduce a la paz. Es lo que llora Jesús también. Y por tanto ya ellos prevén lo que va a ocurrir, prevén lo que está a punto de suceder. Y entonces nosotros nos podemos preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver los conflictos políticos entre las grandes potencias mundiales, en este caso entre Rusia y la OTAN? ¿Qué tiene que ver con la gente común y corriente, con las personas pacíficas que vivimos nuestro día a día, nuestra vida cotidiana? Y eso es lo que quisiera yo hoy reflexionar con todos nosotros, porque quisiera ver cuál es la verdadera lógica que hay detrás de estas profecías que nos muestra el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en la Biblia. Quisiera explicar cómo funciona esta lógica. ¿Acaso Dios manda guerras y pandemias para castigar a la gente? ¿Es esto lo que quiere decir la Escritura? No, de ninguna manera es así. ¿Y por qué no es así? Porque no hace falta que Dios mande ninguna guerra. No hace falta que Dios invente o cree una guerra, porque para eso los seres humanos nos bastamos nosotros solos. Si lo pensamos, en realidad la guerra tristemente es el estado normal y natural de la humanidad. Y eso basta ver nuestros hogares, nuestras familias, nuestros lugares de trabajo, nuestras sociedades tienden por sí solas al conflicto y a la guerra. El ser humano tiende a la guerra. Entonces, esto es lo normal en nuestra naturaleza caída y pecadora. El ser humano tiene orgullo, tiene egoísmo, y esto es lo que ocasiona todas las guerras en el fondo. Entonces, más bien, cuando tenemos paz y salud, estamos viviendo en un milagro. Cuando hay paz en nuestra sociedad y hay paz en el mundo, es
porque Dios interviene y nos regala la paz y frena las consecuencias del pecado del hombre y nos da este don del cielo que es la paz. Pero lo normal es que no haya paz. Si Dios simplemente nos suelta, entonces viene automáticamente la guerra. Y entonces nosotros en cambio solemos pensar que la paz es fruto del ingenio humano, es fruto de los pactos políticos, de la diplomacia, de la economía. Y en realidad nada de esto es un factor esencial. La paz siempre es un don del cielo. Pero frecuentemente la humanidad vive como si Dios no existiera. El hombre pretende tener derecho a matar bebés antes de nacer, comerciar con sus órganos. El hombre quiere tener derecho a decidir cuándo debe morir un enfermo. Quiere reinventar la definición del matrimonio, comenzar a fabricar niños en tubos de ensayo, en vientres subrogados, normalizar cualquier tipo de conductas sexuales, crear sociedades opulentas que crecen al lado de personas que mueren de hambre y miseria, y así otras muchas cosas al margen de Dios. El ser humano se olvida de que depende de Dios. Y de este modo el hombre se gana a pulso la necesidad de ser abandonado a su propia suerte. Como cuando un niño pequeño se suelta bruscamente de la mano de su padre porque quiere hacer su capricho, su propia voluntad. Eso es lo que hace la humanidad constantemente y eso es lo que vemos en lo que está haciendo la sociedad de nuestros días. Y entonces, si tú crees que el ser humano no necesita la ayuda de Dios y crees que la humanidad se basta a sí misma y crees que basta la política para mantener la paz y que basta la ciencia para mantener la salud y la estabilidad social, bueno, entonces Dios nos dice que tengan mucha suerte y ahí me cuentan cómo les va y nos puede soltar de la mano. Y si Él nos suelta de su mano, automáticamente viene la ruina para el hombre. Y a veces es necesario, o Él ve como necesario hacerlo porque el ser humano no reconoce a Dios y no reconoce su camino. Gracias al cielo que Él es misericordioso y nunca nos suelta para siempre, nunca nos abandona para siempre, pero basta un instante que Dios nos suelte de su mano para que eso desencadene en una catástrofe, en una ruina, en incluso una guerra mundial. Y es por eso que ante la inminente amenaza de una guerra sin control y sin fronteras, lo mejor que podemos hacer es levantar nuestra mirada al Señor y reconocer que sin Él no somos nada. Debemos pedirle perdón por haberlo abandonado y rogarle que no nos suelte de su mano. La paz es un don que solo puede dar Dios. Y cualquier esfuerzo por alcanzarla al margen de Dios siempre será inútil, será estéril. Dice en el profeta Amós: conozco vuestras muchas rebeldías y vuestros graves pecados. Aborreced el mal, amad el bien, implantad el derecho en la puerta. Quizá el Señor tenga piedad. O de manera semejante, en el profeta Jonás dice: cúbranse de cilicio, hombres y animales, clamen a Dios con fuerza y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Arrepentimiento, conversión. Eso es lo que nos invitan los profetas. Eso es lo que nos invita incluso la Santísima Virgen en Fátima. Decía algo semejante. Ella decía: va a acabar la Primera Guerra Mundial, pero si no se convierten, vendrá otra peor. Y así fue históricamente, estaba el anuncio y así ocurrió. Y esto es porque el ser humano, en el fondo, se suelta de la mano misericordiosa de Dios. Necesitamos del auxilio divino para vivir en paz. Y por eso, desde este lugar, decimos: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Que el Señor te bendiga desde Sión y que veas la paz de Jerusalén y del mundo entero todos los días de tu vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.